Él vive, programa de catequesis destinado a conocer más y mejor nuestra fe católica y hacer la vida en abundancia. Los martes de 18 a 19 en FM de las Américas 98.7. Conducido por Lina, Cristian y Miguel. Buenas tardes, hermanos. Comenzamos el segundo programa del ciclo que hemos llamado Él vive, un espacio de formación católica orientado a todos aquellos hermanos que pertenecen a nuestra iglesia y también a quienes no comparten nuestra fe, pero quieren conocer aquello que profesamos y vivimos. Para empezar, hacemos una oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de los fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Hoy empezamos haciendo un resumen de los conceptos que desarrollamos en el programa anterior sobre el tema las características de la Iglesia. Vimos que la Iglesia es una, porque así la instituyó Jesús. Dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella, dejando una autoridad visible en Pedro y los apóstoles. Les dejas la llave del reino y el poder de atar y desatar. La iglesia que crecía se fue organizando. Eligen a Matías para reemplazar a Judas. Eligen diáconos para ayudar a los apóstoles. Tienen presbíteros y obispos. Mantienen una unidad doctrinal, que Jesús oró para que seamos uno. Es santa la iglesia, porque Cristo, su cabeza, es santo, porque fuimos sellados por el Espíritu Santo en el bautismo. Estamos llamados a la santidad para llegar a ver a Dios en la eternidad. Cristo es la cabeza y nosotros su cuerpo, porque participamos de los sacramentos y la enseñanza de la palabra. Y la santidad es un camino en el que estamos asistidos por la gracia de Dios y que tenemos que elegir y seguir cada día. Es católica, porque es universal, está destinada a toda la humanidad y presente en toda la tierra. Y universalmente debe tener siempre y en todo lugar unidad doctrinal y unidad litúrgica. Por vocación es misionera, está llamada a ser la luz de las naciones, llevar el mensaje de Jesús hasta los confines de la tierra. En el día de hoy continuaremos con la última nota que caracteriza a la Iglesia, la apostolicidad, y agregaremos por qué le decimos romana. Luego continuaremos con la infalibilidad papal. Comencemos. Bueno, ¿qué tal? Hoy tenemos dos incorporaciones. Primero, el mate de Cristian, y otra es que me están dejando solo en la pantalla. Estoy quedando solo, así que por ahí se acercan Cristian y Lina. Bueno, como Cristian comentaba recién, vamos a ver la cuarta característica de la Iglesia. Recuerden que la Iglesia no se llama católica o es católica, es una, es santa, es apostólica, ¿sí? Hoy vamos a ver justamente la apostolicidad de la Iglesia, por qué llamamos a la Iglesia apostólica. Algo importante, ¿no? Siempre lo decimos, vamos a volver a mencionarlo. Esta catequesis va dirigida a todos aquellos hermanos de nuestra Iglesia que quieran conocer un poco más nuestra fe. Hoy vivimos una gran crisis de fe, una gran crisis de formación en cuanto a lo doctrinal, a lo litúrgico, ¿sí? Y bueno, es únicamente una humilde propuesta para que quien quiera pueda conocer más y mejor nuestra fe, ¿no? Y también vivirla mejor, por supuesto que lo que decía San Agustín, nadie ama lo que no conoce, ¿no? Entonces, para poder amar más a la Iglesia, a Cristo, tenemos que conocerla mejor. En cuanto a la Iglesia también, entender que es muy necesaria la Iglesia para nuestra salvación. En Hechos de los Apóstoles 2:47, si no me equivoco, Lucas, que es el escritor de Hechos, decía eso, ¿no? Que
Dios, el Señor, unía todos los días a su iglesia a aquellos que debían salvarse. Entonces, para quienes dicen que la iglesia no es importante, les tengo que decir que sí, que es fundamental la iglesia, porque Cristo, como dijo, nos comentó recién Cristian, Jesús instituye una iglesia, una sola iglesia, que es arca de salvación. Bueno, vamos a hablar un poquito de la apostolicidad, ¿sí? Y vamos a apoyarnos en un texto bíblico, un primer texto bíblico, que es el de Efesios 2, 19 al 20. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Bueno, por ahí destacar 2 o 3 frases, ¿no? Primero, somos miembros de su familia, ¿no? La iglesia, la familia de la iglesia. Y estamos cimentados sobre los apóstoles y profetas. Nuestra iglesia es apostólica porque está cimentada sobre la enseñanza de los apóstoles, ¿sí? ¿Qué hizo Cristo? Cristo eligió 12 apóstoles, 12 de su confianza, los llamó, ¿sí? Esos 12 apóstoles fueron testigos de su ministerio, de toda su enseñanza sobre el Evangelio, testigos de los milagros de Cristo, ¿sí? A ellos los comisiona también para que anuncien el Evangelio y los manda a todas las naciones y pueblos, ¿no? Justamente, bueno, por ahí después un ratito vamos a leer, pero Mateo dice eso, ¿no? Pero esto es importante también tenerlo en cuenta. La iglesia no desaparece con la muerte de los apóstoles. Se muere Juan, que es el último, en la isla de Patmos, a los 90 o 100 años, sabemos bien cuánto, y desaparece la iglesia. No, la iglesia continúa, ¿sí? Por promesa de Cristo, la iglesia continúa, ¿sí? Y Cristo promete estar con esa iglesia, con esta iglesia, hasta el fin del mundo, ¿sí? Y esa única iglesia que Cristo instituye tiene 2000 años. Y ha pasado por tormentas, sí, por supuesto. La barca de Pedro ha pasado por muchas tormentas, sigue pasando por tormentas. Recordemos siempre esto, ¿no? Jesús, antes de su muerte, sufrió sobre todo el dolor de que sus amigos más íntimos lo abandonaran. Judas lo traiciona, Pedro lo niega, ¿sí? Disparan todos, queda nada más que Juan, el más jovencito, con María al pie de la cruz. Pero antes, algo que a veces nos pasa de largo, hubo 2, ¿sí? Juan y Santiago, los hijos del trueno, ¿no? Que a través de su madre le pidieron a Jesús estar uno en el reino de Dios, uno a su derecha y otro a su izquierda. O sea, que esto haya pasado no tiene que poner mal, ni nos tiene que asustar. O sea, Cristo mismo dijo que iba a haber trigo y cizaña, ¿sí? Entonces, y a su vez ordenó que no se arrancara la cizaña, sino que se deje crecer hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. La iglesia es esto, es una realidad divina y humana, ya hablamos el otro día. La cabeza es Cristo, pero el cuerpo también comete pecados, por supuesto que sí. Vamos a apoyarnos en esta promesa de Cristo que está en Mateo 28:20. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acá llegó el mate. Gracias, Cristian. Esa es una promesa de Cristo. Entonces, si Cristo prometió estar con su iglesia siempre, es siempre. El otro día escuchamos, tuve la oportunidad de estar el domingo en mi comunidad. No es párroco, es capellán, nuestro gran sacerdote, Padre Juan, mandamos un saludo, que siempre nos sorprende, ya pues, homilías son excelentes, ¿no? Y nos enseña siempre el Evangelio, ¿sí? Nos decía que esa historia, ¿no?, de que la iglesia se corrompe en el siglo IV a través de Constantino, sabemos que eso es mentira, sabemos que eso no ocurrió. Sí que la iglesia tuvo que adaptarse a los nuevos tiempos, por supuesto que sí. Pero bueno, esto es muy importante. Si hay una promesa de Cristo, si Cristo no puede abandonar a la iglesia, dice, los dejo y hasta
el año 1500, como nos dijimos, o hasta no sé cuándo, hasta que venga otro iluminado, entre comillas, que restaure su iglesia. No, eso es mentira, eso es mentira. La iglesia se mantiene desde hace 2000 años. Si hablamos con Luis, ¿no? Y hablamos un poco de este tema, ¿no? Que hace más ruido un árbol que cae que 100 o que 99 que crecen. Y vende más el ruido, ¿no? Claro, nuestra iglesia sabemos que tiene algunos problemas como todas las comunidades, pero está asistida por el Espíritu Santo. Es el Señor el que promete estar con ella siempre, ¿sí? Bueno, los apóstoles mueren, pero antes nombran a otras personas, a otros ministros para que los sucedan, ¿sí? Y esto se realizaba con un gesto muy importante, que es la imposición de manos. No es que decían, che, Pepito, ahora vas a quedar vos porque yo me estoy por morir, pero así que te dejo. No, el gesto que se realizaba justamente era ese, la imposición de manos. Esto es bíblico, por supuesto que sí, pero esa imposición de manos estaba realizada por ministros legítimos y debidamente ordenados, ¿sí? Bueno, hoy en otras iglesias no ocurre esto. Pero en la Iglesia Católica durante 2000 años hay una sucesión, ¿sí? Que no se ha cortado, de apóstoles o de obispos, mejor dicho, obispos, ¿sí? Que se vienen continuando desde los apóstoles hasta ahora, ¿sí? Vamos a leer para apoyarnos dos textos bíblicos del Nuevo Testamento, ¿no? Primera Timoteo 4:14 y luego segunda Timoteo 1:6. No malogres el don espiritual que hay en ti y que te fue conferido mediante la intervención profética por la imposición de las manos del presbiterio. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Vamos primero con este tema, con este texto, perdón. Imposición de manos del presbítero, no de cualquiera, no de cualquier fulano que pasaba o cualquier miembro de la iglesia que no tenía ninguna autoridad, no, el presbítero, el anciano, ¿sí? El anciano, ahora bueno, llamamos sacerdote, ¿sí? Pero ministro debidamente ordenado, ¿sí? Era el que le impuso las manos a Timoteo, ¿sí? Pablo está diciendo eso, ¿sí? Un presbítero legítimo fue el que te impuso las manos para que vos seas también ministro legítimo. Vamos a ver ahora 2 Timoteo 1:6. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo mismo, ¿sí? El don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos. Pablo está diciendo eso a Timoteo nuevamente, ¿no? Entonces, esto es muy importante entenderlo, ¿sí? No cualquiera se autoproclama, bueno, ministro de Cristo, ¿sí? Pastor, como pasa muchas veces, iglesias cristianas que no son católicas, no. El ministro tiene que tener una sucesión anterior, ¿sí? Y ese ministerio lo recibe a través de, primero, insisto con esto, muy importante, de un ministro debidamente ordenado, legítimo, ¿sí? A su vez ordenado por otro ministro, a su vez, bueno, para atrás, hasta llegar a los apóstoles, ¿sí? Y ese ministro tiene que recibir la imposición de manos. En los primeros concilio de Nicea, si no me equivoco, se habla de esto también, ¿no? Que tenía que haber al menos dos obispos para consagrar a otro obispo. Bien. ¿La sucesión apostólica es verificable a través del tiempo? Sí. Los padres de la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, San Clemente de Roma, ¿sí? San Ireneo, Eusebio de Cesarea, que no fue padre de la iglesia porque, bueno, en un momento de su vida se corrió hacia una herejía, hacia un movimiento herético, entonces no es considerado padre de la iglesia, pero sí un escritor eclesiástico. Por ejemplo, vamos a leer de San Clemente de Roma, la carta a los Corintios. En Corintios había un problemita ahí con los obispos jóvenes, los más antiguos, la gente de la comunidad más antigua, como eran jóvenes, medio que no los querían. Hay una carta justamente de Pablo que dice que no menosprecien tu juventud, ¿no? Y esto pasó en Corinto. Entonces, Clemente de Roma les escribe a los corintios y le dice esto que ahora Lina nos va a compartir. 42 y 44.
Los apóstoles nos predicaron el Evangelio de parte del Señor Jesucristo. Y así, según pregonaban por lugares y ciudades la buena nueva y bautizaban a los que obedecían al designio de Dios, iban estableciendo a los que eran primicias de ellos, después de probarlos por el Espíritu, por inspectores y ministros de los que habían de creer. Iban estableciendo lo que eran primicias de ellos, no cualquiera, ¿sí? Y a su vez establecían obispos y ministros, ¿no? Lo que dice, inspectores. Por inspectores y ministros de los que habían de creer. El obispo era justamente el supervisor, ¿sí? La palabra obispo, episcopo es el que supervisa, bueno, es un pastor, por supuesto que sí, pero ahí nombra al supervisor, al episcopo y nombra también al presbítero, ¿sí? Vamos a ver del artículo 44 de la carta de Clemente. También nuestros apóstoles tuvieron conocimiento, por inspiración de nuestro Señor Jesucristo, que habría contienda sobre este nombre y dignidad del episcopado. Por esta causa, pues, como tuvieron perfecto conocimiento de lo porvenir, establecieron a los susodichos y juntamente impusieron para adelante la norma de que, muriendo estos, otros que fueran varones aprobados les sucedieran en el ministerio. Esto último, no cualquiera, ¿no? Varones aprobados para que los sucedan, ¿sí? Los continúen en el ministerio. ¿Qué ministerio? Episcopal, como episcopos, como sacerdotes, ¿sí? No en cualquier ministerio. Esa misma sucesión la vivimos ahora, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, muy, muy importante que esto lo tengamos en cuenta, ¿sí? Claro, al principio, Clemente nos cuenta que ya los apóstoles sabían que iba a haber problemas en cuanto al episcopado, etcétera. Vuelvo a lo que dije al principio, no nos tienen que asustar, ¿sí? No tenemos que seguir disparando porque veamos algún inconveniente en nuestra comunidad o en la misma iglesia. Los hubo desde el principio y lo va a seguir habiendo. Eso no quita legitimidad a la iglesia. Ella es legítima, es la iglesia de Cristo, porque Cristo la instituye más allá de los pecados de sus miembros. Y también esto, ¿no? ¿Cuántos sacerdotes hoy, por ejemplo, dan la vida, bueno, en lugares donde, por ejemplo, hay gente que son musulmanes, ¿sí? Que los matan, pasa en África, bueno, pasa en Asia, ocurre. Entonces, ¿cuántos sacerdotes están dando la vida por Cristo? ¿Sí? Pero a veces, como decíamos al principio, hace más ruido alguien sacerdote o un laico que hace alguna macana, que, bueno, moralmente tiene algún error, y no tanta gente de la iglesia, ministros o laicos que hacen tanto bien, ¿sí? Entonces, se llama apostólica porque está fundada sobre la sucesión de los apóstoles, es decir, a quienes el Señor envió, porque eso quiere decir apóstol, enviado. Y estos son el Papa, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles, que enseñan, santifican y dirigen a la iglesia que les ha sido confiada. Jesús no dejó nada escrito, ninguna Biblia, nada escrito. Él comisionó a los apóstoles y a sus sucesores para que enseñen a sus discípulos. Entonces vamos a leer Hechos 2, del 36 al 43. Por eso, todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer?
Pedro les respondió: conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados, y así reciban el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3.000. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este texto de los Hechos de los Apóstoles vemos cómo se fue formando la primera comunidad cristiana alrededor de los apóstoles y de su predicación. Y desde ese tiempo la iglesia es apostólica. Porque hoy estamos con sus sucesores, participando de la Eucaristía y viviendo la vida en la iglesia. Vamos a ver, Matalina. Bien. Bueno, vamos a ver, esta ya no es una característica doctrinal, ¿sí? Llamamos a la Iglesia Católica Romana. Yo escucho por ahí a veces no me gustan mucho los debates apologéticos entre católicos y hermanos protestantes, porque parece una guerra a veces, más que un diálogo de hermanos parece, pero en otros momentos por ahí son interesantes, y nuestros hermanos que no son católicos llaman a la iglesia romana, dicen, porque la iglesia romana, y bueno, la iglesia no es romana, la iglesia es católica, la iglesia la llamamos católica por todo lo que explicamos antes, pero bueno, ¿qué quiere decir esto de romana? Bien, ¿por qué le damos este título de romana a la iglesia, no? Sabemos que la iglesia nace en Jerusalén, no nace en Roma, nace en Jerusalén, pero después es perseguida, ¿sí? Creo que hablamos ya, fue el martes pasado, cuando, bueno, los mismos judíos persiguen a la iglesia primitiva, ¿sí? Luego, más adelante, lo matan a Santiago, Herodes, creo que sí, Herodes Agripa, si no me equivoco, creo que lo manda a decapitar, ¿sí? La iglesia se dispersa, esto se llama la diáspora, la dispersión se llama diáspora, ¿sí? Se dispersa por los países, digamos así, de alrededor, por las zonas de alrededor, y, voy a pasar el mate a Lina, y esta iglesia, a través de, ya había llegado a Roma, que era la capital del imperio, pero a través de Pedro y Pablo, ¿sí? Se instituye la iglesia, ya se constituye bien la iglesia como tal en Roma, digamos así, que son los que fundan la iglesia de Roma, Pedro y Pablo, ¿no? Mucho se dice de esto, que no hay datos bíblicos de la permanencia de Pedro en Roma, tampoco la hay de Pablo, creo que no, han hecho los apóstoles, no me acuerdo, pero de Pedro no hay un dato bíblico que establezca que estuvo en Roma. Sin embargo, sí lo sabe a través de la patrística, ¿no? Ahora vamos a mencionarlos. Hay una carta, una de las cartas de Pedro, primera Pedro 1, 5 al 13, ¿sí? Vamos a leerla. La iglesia de Babilonia, que ha sido elegida como ustedes, los saluda, lo mismo que mi hijo Marcos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, fíjense este detalle, ¿no? La iglesia de Babilonia los saluda. O sea, Pedro está escribiendo no de Babilonia, está escribiendo desde Roma, porque a Roma se la consideraba la Babilonia. Roma era quien perseguía a los cristianos, ¿sí? Y los martirizaba, ¿sí? Entonces, simbólicamente utilizan este nombre, ¿sí? Para no ser descubiertos, pero Pedro está estableciendo que él está en Roma. Cuando escribe esta carta, no lo dice directamente, literalmente, pero está diciendo la iglesia de Babilonia, les escribe, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante entenderlo, ¿no? Pues es un dato ya bíblico.
podemos también ver datos extrabíblicos, sino de los padres de iglesia que también mencionan esto, pero bueno, este dato es importante. ¿Por qué la iglesia se considera romana, no? Bueno, justamente porque la sede del sucesor de Pedro, ¿sí?, del Papa, está en Roma, ¿sí? El Papa es obispo de Roma, ¿sí? Entonces, por eso se le dice justamente iglesia romana. En algún momento la sede del Papa no estuvo en Roma. Sabemos que en una época, en un momento de la historia, bueno, hubo 3 papas, los papas estuvieron en Aviñón, etcétera, pero no es para ahora esto, sean para más adelante. Pero bueno, la iglesia es romana, o se considera la iglesia como romana por esto, porque la sede del Papa, ¿sí?, está en la ciudad de Roma, en el Vaticano. Pedro residió primero en Antioquía y después, de acuerdo con un cronista del año 300, vivió por 25 años en Roma, en donde encontró el martirio en el año 64 o 67 de nuestra era. Desde esa época, el Papa vive en Roma, con excepción del periodo que decía Miguel, de cuando estuvo la sede en Aviñón. Roma es la ciudad de los papas. Existe una bella tradición que se cuenta de que Pedro, en una oportunidad, en momentos de persecución, de la persecución de Nerón, se quiere escapar de Roma y se va caminando por la vía Apia, huyendo a la madrugada, y como es cuando ya había pasado la puerta de San Sebastiano y ya estaba a punto ya de poder escapar, se encuentra con Jesús, que va caminando en sentido contrario al de él, ¿no? Entonces le pregunta: ¿a dónde vas, Señor? Que en latín se dice quo vadis, Domine. Y Jesús le responde: voy a Roma a ser crucificado de nuevo. Entonces Pedro entiende, al escuchar esas palabras, que no puede abandonar a los cristianos perseguidos de Roma, y se vuelve. Con esos arranques así de temperamento que tenía, se da la vuelta y se vuelve a Roma con esa comunidad a acompañarla y a enfrentar su propio martirio, crucificado también, que hay otra tradición que dice que él pidió ser crucificado boca abajo porque decía que no merecía morir como su Señor. Entonces, desde esa época, digamos, Pedro muere en Roma y se piensa que la Basílica de San Pedro está construida sobre la tumba de San Pedro. De hecho, se han hecho excavaciones y se encontraron huesos que se piensa que corresponden a San Pedro. Entonces, el Papa es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como del resto de fieles cristianos. Y a él le corresponde confirmar la fe a todos sus hermanos, es decir, a todos los católicos. Voy a leer textualmente el número del número 891 del Catecismo, que habla de este tema, y dice: el romano pontífice goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y de moral. Bueno, vamos a entrar justamente en el tema de la infalibilidad papal. Yalina se nos adelantó un poquito. Vamos a hacer una previa, ¿sí? Porque estamos a ver en horas y ahora vamos a ir a un tema musical, ¿sí? Y después volvemos al programa.
Les recordamos que nos encontramos todos los martes de 18 a 19 en esto que hemos dado a llamar Él Vive, por Radio de las Américas 98.7. Bueno, seguimos. El tema entonces que vamos a empezar a tocar ahora es la infalibilidad papal. Palabra larga, a veces complicada, y complicada muchas veces para entender. Hay muchos católicos que por ahí nos cuesta, o les cuesta comprender el significado de esto, ¿no? Vamos a hablar un poquito, vamos a hacer una previa, ¿no? Explicando primero el término, qué significa infalibilidad, ¿sí? Viendo algunos textos bíblicos, y no creo que lleguemos hoy, pero seguramente el martes que viene, Dios mediante, vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, o un documento del Concilio Vaticano I que se llama Pastor Eterno, sobre este tema. Lo primero que vamos a hacer es definir el término infalible, ¿sí? De ahí viene infalibilidad, ¿no? Que es la capacidad de una persona o de una institución de no fallar, de no incurrir en error, ¿sí? O sea, infalible es no caer en error. Ahora vamos a llevar esto un poco a nuestra fe, ¿no? A la fe católica, a nuestra fe cristiana católica. Vamos a preguntarnos esto, ¿no? ¿Puede Dios, siendo de naturaleza divina como es Él, ¿sí? Su esencia es única, su ser es único, es Dios, ¿puede Él conferirle a una persona, ¿sí? O a un grupo de personas dentro de la Iglesia esta posibilidad o esta capacidad de actuar de manera infalible, ¿sí? Bajo determinadas circunstancias y siendo asistidas por el Espíritu Santo? Es una pregunta larga, ¿no? Pero con varios ítems. Claro, porque si Dios justamente es de naturaleza divina y nosotros somos limitados, somos de naturaleza humana, ¿cómo puede ser esto, no? Vamos a aclarar algunas cosas, ¿no? En Dios hay atributos, sí, que son exclusivos de Él. Se llaman atributos incomunicables de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, Dios existe por sí mismo, ¿sí? Nadie lo creó a Dios, ¿sí? Dios es increado, no necesita que nadie lo haya creado, Dios existe por sí mismo, Dios es inmutable, Dios no cambia. ¿Se acuerdan? Creo que es Éxodo 3:20, puedo equivocar, pero cuando se aparece Yahvé, se aparece Dios a Moisés en la zarza ardiente, bueno, todo el diálogo de Moisés con Dios, y le pregunta a Moisés, y cuando vaya a los judíos que están esclavos en Egipto, ¿qué les digo? ¿Quién sos vos? Bueno, y entonces Dios le dice, yo soy el que soy, ¿sí? Por eso Dios es inmutable. Paréntesis, tenemos algunos hermanos que pseudo cristianos, no son cristianos porque no creen en la divinidad de Cristo, que por ejemplo en su Biblia, que está muy trastocada, muy lamentablemente, bueno, le han cambiado muchos pasajes para adaptarlos a sus doctrinas, ¿sí? Que son los testigos de Jehová, nuestros hermanos testigos de Jehová. Ellos dicen, o tienen en esa frase, no dicen yo soy el que soy, sino yo soy el que deberé ser, el que deba ser. Si Dios hoy es uno y más adelante será otro, quiere decir que Dios no es inmutable, por lo tanto no es Dios. Si Dios está sujeto a cambio, Dios no es Dios, ¿sí? Bueno, otro atributo incomunicable de Dios es su omnipotencia, ¿sí? Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente, está en todos lados, Dios es omnisciente, lo sabe todo, ¿sí? Dios es perfecto, en Él no hay error, ¿sí? Estas son características exclusivas de la naturaleza divina, que no comparte con ninguna criatura, y menos con nosotros, con los hombres, ¿no? Sí, no comparte ni con los ángeles, que son seres espirituales, ¿sí? Son espíritus puros, tampoco los comparte con ellos, ¿sí? Con ninguna criatura. Vemos que sí, que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Logos, el Verbo, Cristo, asume nuestra naturaleza humana, ¿no? Es un misterio, es un misterio grande, es un dogma de fe, el misterio de la encarnación, ¿sí? Entonces ya acá tenemos un poquito de luz en esto, ¿no? Como Dios, el Hijo de Dios, si la segunda persona, siendo Dios se hace hombre también, ¿no?
Bien. Vamos a dejarnos iluminar ahora por algunos textos bíblicos para ver si podemos ir ayudándonos, ¿no? Porque, como decía, antes de pasar a lo que nos establece la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, ¿sí? Y la Iglesia como madre y maestra nos enseñe lo que significa la infalibilidad papal, vamos a ver algunos textos bíblicos que nos pueden llegar a ayudar, ¿sí? El primer texto es importante que lo escuchemos bien, es la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y virtud, su divino poder nos ha dado todas las cosas necesarias para la vida y la piedad. Gracias a ellas se nos han concedido los preciosos y grandes bienes prometidos, para que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción del mundo que reina a causa de los malos deseos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de Alina, vamos a ir leyéndolo por pedacitos, ¿sí? Digamos, está Alina cuando haya de cortar, le digo, paramos ahí. ¿Podés arrancar, Lina, nuevamente? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y virtud, su divino poder nos ha dado todas las cosas necesarias para la vida y la piedad. Vamos a parar ahí. Aquel que nos llamó para su gloria, para compartir su gloria, ¿sí? Hay pasajes bíblicos que establecen esto, que vamos a compartir la gloria de Dios. Es un misterio también, ¿no? Porque la gloria de Dios es única, es de Él. Sin embargo, Él nos permitirá participar de la gloria de Él. Pero ahí también está estableciendo, si bien esto es futuro, otras cuestiones que son de ahora, para esta vida, ¿no? Para esta vida que estamos transitando. Hablaba de la piedad también, y si podés continuar, Lina. Gracias a ellas se nos han concedido los preciosos y grandes bienes prometidos, para que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción del mundo que reina a causa de los malos deseos. Se nos han concedido... Se nos han concedido los preciosos y grandes bienes prometidos. Los preciosos y grandes bienes prometidos. Que nos promete el Señor, la vida eterna, ¿no? Sin embargo, después dice algo muy importante, y acá nos tenemos que quedar. Para que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Ahí nos vamos a quedar. Bueno, acá tenemos algo que nos tiene que, por lo menos, llamar la atención, ¿no? Poner la mirada en esto. Para que nosotros podamos ser partícipes de la naturaleza divina. Lo que decíamos antes, ¿cómo puede ser esto si Dios tiene una naturaleza única, ¿sí? Divina, diferente a la nuestra, totalmente diferente? ¿Cómo Él puede participarnos de su naturaleza divina? ¿Sí? Bien, eso vamos a verlo apoyándonos en otro texto bíblico, que si no me equivoco es de Juan. 14:23. Sí. Jesús le respondió: el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien. Acuérdense que este regalo que Dios nos hace de participar en su única naturaleza divina no es una promesa para el futuro, para la vida eterna, también para acá, para esta tierra, ¿sí? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de que... ¿Lo puedes repetir, Cristian? Sí. Jesús le respondió: el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. Bien. Palabra. Te alabamos, Señor. ¿Sí? El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. ¿Sí? Iremos a él y habitaremos en él. Para nosotros, católicos, para la teología católica, acá nos está hablando de que Dios puede habitar en nosotros, ¿sí? Cuando hablamos de la gracia de Dios, la gracia santificante,
que podemos definir así de manera muy sencilla como la misma vida de Dios, que Dios nos hace participar de su misma vida ya en esta tierra, ¿sí? Cuando estamos en gracia, sin pecado mortal, ¿sí? Sin ningún pecado que nos aleje del amor de Dios, ¿sí? Que nos quite esa gracia que hemos recibido en el bautismo, ¿sí? Y que cuando perdemos recuperamos a través del sacramento de reconciliación, que es bíblico, ¿sí? Otro día vamos a hablar de esto. Cuando vivimos en gracia, cuando estamos en gracia, ¿sí? Cuando esa gracia santificante nos habita, es el mismo Dios que nos habita, ¿sí? Dios es la gracia santificante. Dios mismo nos inhabita. Esto es un misterio, ¿no? Muy lindo, que es el de la inhabitación trinitaria. Cuando estamos en gracia es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando Jesús está diciendo, mi Padre y yo iremos a Él y habitaremos en Él, no está dejando de lado el Espíritu Santo. Donde va el Padre va el Hijo, y donde va el Padre y el Hijo va el Espíritu Santo, porque ese es amor eterno y perfecto entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Entonces, es Dios mismo que nos inhabita. Esto es muy importante. ¿Cuántas veces, cuántas personas por ahí permanecen en pecado mortal, ¿no? Y están negando a Dios, que Dios no nos violenta, ¿sí? Están negando a Dios esta posibilidad de que Él habite en su corazón, en su alma, ¿sí? Entonces, cuidado con esto, cuidado con esto. Porque aparte, bueno, estamos en riesgo de perder la vida eterna, ¿no? Cuando uno muere en pecado mortal, sabemos que si rechazamos a Dios, bueno, no hay chance de entrar al cielo, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema, ¿no? Qué importante entender que Cristo mismo nos está diciendo a través del Evangelio de Juan o a través de Pedro que habrá inspirado por el Espíritu Santo, de que podemos ser partícipes de esta, de la vida misma de Dios, ¿sí? De la naturaleza misma de Dios. Claro, es raro esto, es difícil de entender, ¿no? Porque nosotros somos finitos, imperfectos, Dios es infinito, es perfecto, es inmutable, ¿no? Sin embargo, el amor de Dios, dice Romanos 5:5, habita en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a leerlo textualmente. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, ¿sí? Ese Espíritu Santo que viene a nuestro corazón, ¿sí? Y nos trae ese amor de Dios, ¿sí? Que es Dios mismo, ¿no? Porque Dios es amor. Jesús lo definió, Juan, mejor dicho, Juan lo define así, ¿no? Dios es amor. Ahora, es Dios mismo que por su infinita misericordia nos permite participar de su divina naturaleza, de su propia vida, ¿sí? Divina. Como definimos así a la gracia santificante, que es Dios mismo morando en nosotros. Entonces, para que podamos entenderlo. Cuando Pedro nos dice que somos partícipes de la naturaleza divina, cuando Juan nos habla de que la Trinidad habita en nosotros cuando estamos sin pecado, en gracia de Dios, ¿sí? Está hablando de un misterio que no podemos comprender. Volvemos al principio. Cómo esos atributos de Dios que son únicos, ¿sí? Pueden llegarnos hasta nosotros, ¿sí? Pues únicamente por la gracia de Dios, únicamente por la misericordia de Dios, únicamente entendiendo que Él nos puede hacer, y esta palabra, insistimos, es fundamental, partícipes, nos hace participar de su misma naturaleza. Si Dios nos concede este regalo, que es impensado para el hombre, no podrá y querrá que bajo determinadas circunstancias, a personas elegidas por Él, ¿sí? A quienes se les dio autoridad dentro de la Iglesia, ¿sí? Se les confiera la gracia de ser asistidas por el Espíritu Santo para declarar infaliblemente doctrinas en orden a la salvación que no tengan error y que sean vinculantes para toda la Iglesia. Voy a repetirlo porque es largo, son muchas cosas, pero si Dios
nos quiere conceder este regalo impensado para el hombre, que decíamos antes, impensado para el hombre, ¿sí? No podrá y querrá, pues si Él quiere lo hace, es Dios, no podemos limitar a Dios, pues si no, esto Dios no lo puede hacer, dejaría de ser Dios, ¿sí? No podrá y querrá que bajo determinadas circunstancias, ¿sí? Cuando hablamos de infalibilidad, el Papa o un concilio, el Papa no es infalible siempre. Vamos a verlo el martes que viene, bueno, no estamos a tiempo de desarrollar el tema pero el Papa es infalible en muy pocas y determinadas circunstancias. Sobre todo cuando, no vamos a desarrollar el tema, pero cuando habla ex cátedra, ¿sí? Y proclama doctrina en cuestiones de fe y moral. Si el Papa un día opina de que, River es mejor que Boca, no le crean porque Boca es más grande que River, por lo menos soy de Boca, o si el Papa opina de, acá Luis se ríe, Luis es, bueno, vamos a decir, es el dueño de la radio y operador, ¿eh? Siempre está operando y se ríe. No sé si es de Boca o de River, Luis, a ver, vamos a preguntarle, ¿de Boca? No, de River. Independiente, dejamos también, no somos amigos, entonces, Independiente, bueno. Pero entendamos esto, ¿sí? Cuando el Papa habla de determinadas cuestiones o emite un juicio personal, uno puede estar en desacuerdo, ¿sí? Yo por ahí les quiero contar algo que no sé si viene al caso o no, pero muchas veces, damos más tiempo, sí, queda un poquito de tiempo. Muchas veces, como nosotros nos equivocamos los laicos y metemos la pata y tenemos que ir por ahí al sacerdote, no solamente a recurrir al sacramento de la confesión, también a veces cuando en la vida comunidad pues, podemos equivocar por algo que dijimos mal, por algo que hicimos, ¿sí? Y vamos al párroco o a quien está a cargo de la comunidad y decimos, bueno, mi padre sabe que hice esto y me equivoqué, bueno. También al revés, cuando pasa que al sacerdote se puede equivocar, puede hacer algo, puede tener una conducta equivocada. Acuérdense en la carta de los Efesios cuando Pedro, que era el Papa, el primer Papa, se equivoca con los judaizantes, ¿sí? Y bueno, habría que leerlo, ¿no? Pero Pablo lo reprende. Pero Pedro no estaba enseñando mal la doctrina, no, Pedro tuvo una actitud equivocada, farisaica, podemos decir, pero no estaba enseñando mal. Entonces, cuidado con esto. Si algún sacerdote tiene alguna actitud o comete alguna cosa, algún error, tenemos todo el deber, ¿sí? Porque el mismo Evangelio dice, en la corrección fraterna, de ir a hablar con él con caridad, ¿sí? Con mucha caridad, con mucha humildad. Pero sí podemos hacerlo. A veces caemos en una especie de temor en esto, ¿no? Bueno, se me fue la palabra ahora, pero sí, esto de no, a ver si todavía se puede ofender, si por ahí es el sacerdote, pero no deja de ser un hermano en Cristo, ¿no? A quien tenemos que también acompañar en esto. Bueno, creo que no nos queda mucho tiempo, así que vamos a dejar para el martes que viene, Dios mediante, lo que falta del tema de la infalibilidad papal. ¿Querés que cerremos? Recordamos entonces que en San Martín de Porres, Enrique Julio 875, los jueves de 8 de la mañana a 19 horas, termina con la misa, tenemos adoración eucarística, que se pueden acercar quien quiera a compartir un ratito con el Señor. Y también en Divina Providencia, en Enrique Julio 18, hay adoración eucarística desde el jueves a las 8 de la mañana hasta el viernes a las 24 horas. Así que son 40 horas para cualquiera que quiera pasar un momento y pasar un ratito con el Señor. Y por ahí también recordarles que tenemos dos grupos, los martes hoy a las 20 a 21:30, grupo de catequesis de perseverancia y estudio bíblico, hacemos una mezcolanza entre las dos cosas, en el buen sentido. San Martín de Porres. En San Martín de Porres, exacto, sí, en el salón de San Martín de Porres, en la esquina que es San Enrique Julio, y cito las Pure. Es un grupo para, jóvenes y adultos, y Lina. Y los miércoles a las 20 horas tenemos un grupo de formación también en el mismo lugar y estamos profundizando sobre el credo en el catecismo de la Iglesia Católica y el compendio.
Nos juntamos hasta las 9:30, 10 de la noche, y conversamos un poco estos temas. Si alguien se quiere acercar, bueno, no hay, estamos en ese horario. Bueno, creo que nada más, será hasta el martes que viene. O sea, Cristian, Lino, si quieren despedirse. Bueno, y que todo sea para gloria de Dios. El martes. Bueno, una última cosa, tenemos un canal de YouTube también, si quieren escucharnos, Él Vive, si quieren vernos por ahí. Bueno, vernos mucho no, pero bueno, para empezar a escucharnos. Abrazo grande para todos, bendiciones. Se enciende una luz para no dejarla brillar y se prende un camino que luego no has de seguir.